Vamos a hablar de Trejo Noel, que fue gobernador de nuestra provincia allá por el año 1983, con el regreso de la democracia. Él fue designado por Alfonsín, en su momento, como recuerden ustedes que nosotros éramos un territorio nacional, entonces fue necesario la designación por parte del Poder Ejecutivo de alguien que esté a cargo de la provincia, y fue Trejo Noel, que según dicen muchos relatos era amigo personal de Alfonsín, y esa amistad lo llevó a que fuese designado gobernador de nuestra provincia. Ah, mira, no sabía ese dato. Sí, Trejo Noel había nacido en la provincia de Buenos Aires allá en la década del 20 y se muda en la década del 50 hacia nuestra ciudad, en Río Grande, donde estuvo trabajando en un comercio y luego se dedica al rubro de despachante de aduanas, un rubro que continúan después Sus sus hijos. hijos, exactamente, y siempre militando en la Unión Cívica Radical. ¿Sí? Entonces, cuando vuelve la democracia es que Alfonsín lo nombra gobernador de la Sí, provincia. todavía éramos territorio Todavía, nacional. exactamente, éramos territorio nacional todavía, y es importante destacar que estuvo muy poco tiempo en funciones Trejo Noel porque fallece en el mes de mayo. Él asume diciembre de 1983 y fallece el 15 de mayo de 1984. 4 meses. 4 meses de gestión, pero que han quedado marcados en la historia política de nuestra isla, de nuestra provincia, muy fuertemente, ¿sí? Se dice, cuentan que él duplicó el presupuesto en salud, y los primeros periféricos que hubo en la provincia fueron gracias a la gestión de él. O sea, todo lo que es la primera parte de la atención primaria Mira, se debe a las gestiones de Trejo Noel. Encaró la construcción de más de 1.500 viviendas, ¿sí? Hablan de un número de 1.800 viviendas, porque obviamente la 19640 ya estaba tomando muchísima fuerza en nuestra provincia, y la demanda, como al día de hoy no, pero sí. la demanda habitacional ya era fuerte, y él encara la construcción de muchísimas viviendas en nuestra provincia Todas esas gestiones en tan solo cuatro en tan meses. solo 4 meses. ¿Qué hubiese pasado, no? Si hubiese tenido una gestión más larga. Exactamente. La copa de leche, se instaura la copa de leche en las escuelas primarias también. eh, y además dicen que su discurso siempre fue un discurso conciliador. Ujú. ¿Sí? Obviamente la apertura democrática requería de un discurso conciliador, así como lo encaraba Alfonsín a nivel nacional. Él también lo hace en nuestra provincia. Y cuando cada 15 de mayo, cuando se conmemora un año más de la tragedia del Learjet, todos aquellos que lo conocieron y estuvieron en ese momento hablan de esta característica que tenía Trejo Noel como un personaje sumamente conciliador. Ujú. Y como una lástima, una gran pérdida para la política argentina y para el radicalismo también en nuestra provincia, ¿no? Y que incluso Alfonsín participó en muchos actos, presidió muchos actos conmemorando la tragedia de Learjet, precisamente por la amistad personal que tenían entre Trejo y Alfonsín, ¿no? Claro, cuando hablamos del accidente del Learjet, le contamos a los oyentes, para quienes hace pocos años que viven aquí en Tierra del Fuego, fue uno de los accidentes aéreos que marcó la historia de nuestra provincia, ¿no? Porque en ese momento Trejo Noel, que era gobernador, fallece también con parte de su gabinete. Sí, fallece parte de su gabinete, y es un momento que ahí ya vamos a llegar a ese lugar. Quería contarles, antes de ir a los detalles del accidente, que tengo ahí algunas cuestiones, algunos datos de color como para contar sobre la tragedia, es que Alfonsín había estado junto a Trejo Noel el 5 de mayo, reunidos y organizando algunas cuestiones, y antes de la tragedia de este 15 de mayo, Trejo Noel volvía de Buenos Aires, había estado con Alfonsín, y dicen que los temas que se trataron fueron dos: Sí, la 19640 y la provincialización de Tierra del Fuego. mira. En ese momento, imagino, estaba el debate vigente de provincia chica, provincia grande. Todavía faltaba un rato, porque Todavía estamos hablando del faltaba. 84, Ah, bien, bien, bien. ¿sí? Y todavía faltaba un tiempo para que nosotros podamos recién tener nuestra ley de provincialización primero, y luego nuestra constitución, que la semana que viene Vamos esta a semana estar, vamos a sí, celebrar el el día, viernes vamos a estar de aniversario. vamos a celebrar un año más de nuestra provincia. En cuanto a la tragedia, voy a contarles que fue este 15 de mayo, pasadas las 4:30 de la tarde. El avión viene desde Buenos Aires, baja en Río Grande, deja al hijo de Trejo Noel y a su esposa, y suben 3 personas más. En ese van a subir, Iban para la ciudad de iban para Ushuaia. la ciudad de Ushuaia.
Se baja Tachi Trejo con su esposa y embarcan Roberto Campanella, Pedro Altuna, Loeffler y Norma Omiston. ¿Sí? La nave despega de acá a las 4:20 de la tarde y a las 5:20 ya estaba llegando a Ushuaia. ¿Sí? Desde el copiloto avisa que ya estaban teniendo cerca la pista, que estaban en condiciones de aterrizar, y ese es el último contacto que se tiene con la torre de control. Algunos dirán el destino, ¿no? De las personas, los que creen en el destino, pero esto de que unos bajaron y otros subieron, parece que de alguna manera estaba como marcada esa tragedia. Sí, obviamente, y además que las condiciones climáticas eran tan adversas que fue muy difícil salir a la búsqueda del avión inmediatamente, ¿sí? Y además fue una noticia que tuvo repercusión nacional porque falleció un gobernador de una provincia, era una tragedia aérea, y eso hizo que tuviese mucha más repercusión. En torno a esto, decirles que hay un buzo que sale a la búsqueda del avión, que es quien encontró el Monte Cervantes. Mirá. El barco Monte Cervantes fue encontrado por un señor de apellido Monsalve, ¿sí? Que es fotógrafo y buzo profesional. Una vez que sucede la tragedia, durante 2 semanas él fue a meterse a las aguas del canal de Beagle a buscar el avión y finalmente lo encontró a 30 metros de profundidad, completamente destrozado, y solo fueron rescatados 3 cuerpos en ese momento. El de Altuna, Lise y el de Purrain, que era miembro de la Dirección de Aeronáutica de la provincia. En este accidente van a fallecer, Trejo Noel, que era el gobernador, su esposa, Ofelia Olgaliza, el ministro de Gobierno, Roberto Campanella, el ministro de Hacienda y Economía, Fernando Diego García, el secretario general de la Gobernación, que era Guillermo Marcilese, el legislador provincial, Ernesto Loeffler, padre de la del familia actual Loeffler, legislador y del resto juez, de los hermanos. Exactamente, que era médico y muchos fueguinos nacieron asistidos, sus mamás asistidas por el doctor Loeffler. Ricardo Sica, Nora Ormiston, Pedro Altuna, Carlos Alberto Liza, Mario Marconcini y Rodolfo Purrain, que era el copiloto y el comandante de la nave, estaban ahí metidos. Y como les decía recién, Altuna, Liza y Purrain son los únicos cuerpos que son hallados luego del accidente. El resto nunca fue encontrado. El resto nunca fue encontrado. Y quizás podría haber sido rescatado el avión, o un montón de otras discusiones en torno a eso. Pero me parecía interesante poder recordar algunas cosas que publica Mingo Gutiérrez. Dice que en el año 97, Daniel Puebla publica en El Sureño un informe de las Fuerzas Armadas en relación al accidente. ¿Y qué decía ese informe? Y unas cosas que destaca el informe, dice que había una muy mala relación entre el comandante y el copiloto. Que podría afectar o no, pero es algo que destaca el informe. Y finalmente dice, en las conclusiones se agrega, se transportaba a un pasajero que no disponía de asiento. ¿Que iba parado? No se sabe. No se sabe. Como así también el accidente se produjo por factores operacionales al violarse procedimientos establecidos. Fueron factores contribuyentes a la clase de operaciones que se realizaban en el aeródromo de Ushuaia, el tipo de traslado de personal y las características de la personalidad de la tripulación, haciendo referencia a esta por ahí mala relación que había entre el piloto y el copiloto. Mirá. Obviamente nosotros nunca vamos a saber específicamente qué es lo que sucedió, un accidente aéreo que ocurrió hace 34 años. Claro, sobre todo porque no hubo sobrevivientes, ¿no? Exacto. Quizás si hubiera habido alguna persona que hubiera podido sobrevivir a este episodio, hubiera podido contar aunque sea algo más. Uh-huh. Y retomando esto que decías vos acerca del destino, es muy interesante porque Mingo le hace una entrevista al doctor Lecander. Sí, muchos conocemos al doctor Lecander. Otro doctor que ha tenido muchos partos en la ciudad. Exactamente. Él era funcionario público, era funcionario del Ministerio de Salud y de Gobierno y tenía que ir a Ushuaia. Él estaba esperando que llegase el LEAR para irse a Ushuaia y cuando llega al aeropuerto de Río Grande él le cuenta a Mingo que estaba demorado el vuelo, se da cuenta que está demorado y justo estaba el Araba. Mirá. El Araba, que es el otro avión que tiene la gobernación, que hoy sigue funcionando, y había una plaza vacía en el Araba. Subió al otro avión. Entonces él se subió al Araba, llegó a Ushuaia y dice que, ellos estaban esperando al LEAR que llegue al hangar allá en Ushuaia y nunca llegó. Entonces él dice, yo no sé qué hizo, qué impulso hizo de que yo me suba al Araba y si no hubiese estado en ese avión, ¿no? Una decisión, ¿no? De segundos quizás. Exactamente.
Y voy a contar así algo que no está en ningún lado. Yo hace algún tiempo hicimos una entrevista a un personaje poco conocido de Río Grande y él sostiene la teoría de que hubo un atentado en el Learjet Mira, y que por eso no se lo buscó. ¿un Tanto atentado de quién? No se sabe. no se sabe, que incluso habría sido una explosión adentro de la nave y eso habría precipitado el accidente. Estos son datos que son incomprobables, Claro. y no es más que una teoría de alguien, pero bueno, me parecía interesante poder contarlo acá porque también hace a la historia y a los misterios que rondan en torno a nuestra historia fueguina. Sí, creo que cuando pasan este tipo de hechos y quedan sin conocerse, digamos, los detalles o qué es lo que realmente sucedió, bueno, surgen miles de historias, ¿no? Y de hipótesis, como seguramente va a suceder a medida que pasen los años con el submarino Ara San Juan, como, bueno, tantos hechos trágicos, ¿no? Que tenemos también en nuestra historia argentina. Así es, y ya para ir cerrando la columna del día de hoy, bueno, nuestro aeropuerto de Río Grande tiene el nombre de Trejo Noel, el colegio secundario de Tolwyn tiene el nombre de Trejo Es Noel, verdad. y tenemos una calle en Chacra 2, para aquellos que conocemos Chacra 2, ahí cerca de Berta Weber, Del glorioso barrio de Chacra el 2. glorioso barrio de Chacra 2, está la calle Trejo Noel, y después, si prestaron atención a los nombres que yo dije de quienes estaban arriba del avión, muchos de esos apellidos son calles de nuestra ciudad que perecieron en ese lugar. Es verdad. Y lo último que quiero decir es agradecer a los compañeros y compañeras de el programa de Géneros y Sexualidades de la universidad que se tomó el trabajo de desgrabar una entrevista, una columna que yo hice acá y la incluyó en la revista Revueltes. Así que muchísimas gracias y al equipo de Turno Mañana por todas las satisfacciones que me está dando este programa. Muy bien. Bueno, vamos a ir incorporando a medida que podamos en la revista del programa de Géneros y Sexualidades todas las mujeres fueguinas a las cuales les has dado espacio aquí en Turno Mañana, Esteban. Muchas gracias por toda la información y nos reencontramos la próxima semana. Seguramente.